resurrección y la vida. El que en mí cree, vivirá. Y aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Si el mismo espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos porque nos has demostrado ese amor tan incondicional. Gracias, Jesús, por enseñarnos con tu ejemplo de amor hacia el Padre, de amor hacia nosotros. Hoy te exaltamos, Jesús, y celebramos que tú vives, que eres el Rey de los Reyes, que eres el Rey de nuestro corazón. Y vamos a gritar y vamos a dar testimonio y vamos a proclamar hasta que ya no nos quede aliento que Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo vive. Aleluya, tú vives, Señor, por eso cantamos. El hombre más sublime que ha pisado esa tierra, con amor grande Él vino a padecer. Con amor grande Él dio su vida allá en la cruz, en amargo sufrir. Él fue sin culpa, sin mancha ni pecado, y el hombre necio con odio lo mató, mas para gloria y honra de Dios Padre, al tercer día con poder resucitó. Declara hoy: Cristo vive, Cristo vive, pues si la muerte no pudo retener, y está en el cielo, amén, lleno de gloria, de majestad y de todo poder. Cristo, Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte lo pudo detener, y está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de todo poder. Él fue sin culpa, sin manchas ni pecado, y ante el tormento Él enmudeció, y en su agonía elevó su voz al cielo, pidiendo al Padre por los hombres su perdón. Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte lo pudo detener, y
lleno de gloria, de majestad y de todo poder. Dale una ofrenda de aplauso. Cristo vive, mi Dios no está muerto, Él vive, Él es real. Y hoy celebramos su vida, hoy celebramos esta resurrección, hoy celebramos que nuestro Cristo, nuestro Dios vive. Aleluya. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Así damos gracias a Dios. Todos sean bienvenidos en esta mañana tan preciosa, tan singular, tan especial. Y qué hermoso poder estar juntos en armonía, celebrando, cantando, agradeciendo y adorando a nuestro Señor que vive. Amén. Porque Él vive, nosotros vivimos y hoy podemos celebrar que Él está vivo. Aleluya. Por eso vamos a comenzar con unas alabanzas celebrando que Él está vivo. Aleluya. Te adoramos y celebramos a Cristo en esta mañana. Gracias, Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Si quieres puedes aplaudir. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Y declaramos: resucitó, resucitó.
glorioso. Eres Jesús, es tu poder, pues tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Damos gloria, Señor, recíbela al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la gloria, sea la honra y toda la alabanza, el poder, el imperio y majestad, aquel que vive, aquel que reina por los siglos de los siglos, al Cordero de Dios, inmolado, inmolado, que por mí se entregó y se hizo el rey de mi corazón, y se hizo el rey de mi corazón. Por ello vivo, por ello vivo, por ello vivo. Él me rescató, resucitó y su vida Él me dio, me redimió y nombre nuevo Él me puso. Cambió mi tristeza en alegría y se llevó todo el dolor, me sanó el corazón, el alma, el cuerpo mío y puedo dar gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, dale la gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, canta la iglesia. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Más, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. A ti Jesús. Damos gloria. Y le damos la gloria al que por siempre es digno. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él.
siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo estás. Vivo está, vivo está, por eso canta, aleluya, vivo está, canta, aleluya, canta, aleluya, canta, aleluya, vivo está. Canta, canta, aleluya, canta, aleluya, canta, aleluya. El Cordero ya venció. Canta, aleluya, canta, aleluya, canta, aleluya. El Cordero ya venció. Canta, aleluya, canta, aleluya, canta, aleluya. El Cordero ya venció. Canta, aleluya, canta, aleluya, canta, aleluya. El Cordero ya venció. La gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está, por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Celebramos que vivo está. Te alabaré, te adoraré. El que vivo está, que vivo está y cantamos. Digno, digno, digno. Tú eres digno.
presencia, Jesús. En tu presencia estamos en este día, Dios. Porque no hay otro lugar donde deseemos estar. Solo en tu presencia, Señor. Solo en tu presencia. Antes de pasar al tiempo de su palabra, antes de seguir deleitándonos, escuchando lo que Dios hoy tiene para hablar a cada uno de nuestros corazones, así como María eligió la mejor parte de tomarse ese tiempo de escuchar al Maestro con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, receptivo, amante de esas dulces palabras de Jesús. Dile a tu amado, le digo a mi amado, es el momento que tanto esperé. Díselo. Es el momento que tanto esperé. Estar aquí, estar aquí en tu presencia. Es el momento que tanto esperé. Estar aquí y adorarte. Estar aquí y adorarte. Es el momento que tanto esperé. Hoy abrimos nuestro corazón. Gloriosa santidad que llenaste lugar, llena mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llenaste mi corazón, llenas todo mi ser. Y una vez más, es el momento que tanto esperé. Es el momento que tanto esperé. Estar aquí en tu presencia, en tu presencia. Es el momento que tanto esperé, oh amado. Estar aquí, adorarte, adorarte. Es el momento que tanto esperé.
Es el momento que tanto esperé, estar aquí. Gracias, Jesús. Toda la gloria y la honra, Señor, te pertenece a ti. Gracias, Señor. Una vez más, Señor, un día más queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias porque tú te presentaste delante del Padre, Señor. Bendito Dios. Tú eres nuestra justicia, Señor. Tú eres, Señor amado, el pago por nuestros pecados. Gracias porque hoy tenemos ese derecho, Señor. Y es lo que estamos celebrando, Señor. Estamos celebrando, Señor, que tú diste tu vida, Señor. Que aún injustamente te juzgaron. Injustamente te crucificaron. Injustamente te insultaron. Injustamente te persiguieron. Tú, Señor amado, tuviste que soportar la separación, Señor, del Padre, por amor a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias porque tú descendiste al Seol, Señor. Gracias porque allí, Señor amado, tú nos diste una gran victoria. Gracias porque tú resucitaste, Señor. Y hoy, Señor, el mundo se acuerda, Señor amado, y conmemora, Señor, tu resurrección. Yo no sé si ellos, Señor amado, pueden entender y comprender, Señor, tu obra poderosa. Pero yo te pido, Señor, que el mundo se dé cuenta, Señor. Que la iglesia, Señor amado, tenga la revelación, Señor, de esa obra maravillosa. Y el mundo entero, Señor, que tú dejaste la tumba vacía y tú allí, Señor amado, nos diste un nuevo tiempo. Aleluya. Algo nuevo, Señor amado, para tu iglesia. El que creyera en ti, Señor, y en tu obra, Señor, sería una nueva criatura, Señor. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor? Amén. Bendito Dios. Aleluya. Capaz que muchas cosas no podremos hacer, pero eso sí, tenerle gratitud a nuestro Señor. Agradecerle, estar contentos y alegres, creerle a Él por todo lo que hizo por nosotros. ¿Pueden servirle un poquito de agua a Javier, por favor? Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Amén. Y así, Señor, queremos seguir, Señor, honrándote y glorificándote, Padre. Queremos poner delante de ti ese momento, Señor. El momento importante, Señor amado, de tu palabra, Señor. Porque es necesario, Señor, que tu pueblo, Señor amado, comprenda y entienda tu palabra, Señor. La cual es lumbrera para nuestros pies, Señor. La cual nos indica el camino correcto y nos habla de ti, de tus maravillas. Obra, Señor amado, para que la palabra hoy caiga en buena tierra, Señor, y lleve frutos para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Y te damos gracias, Señor amado, por la vida de Javier, Señor. Gracias por ese instrumento que tú, Señor, levantaste, bendito Dios, para servirte aquí en la tierra. Por su esposa Charo, Señor, por su ministerio. Hoy los bendecimos y te damos gracias por ellos, Señor. En el nombre de Jesús,
Amén. Amén, Javier, cuando quieras. Amén, Señor. Así, bendito Dios, dándote toda la gloria y la honra, yo te pido, Señor amado, por Javier, Señor. Te doy gracias por su vida, Padre Santo, y te pido, Señor, que tú, Señor, hoy le des esa palabra, Señor, que será de bendición para tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Pon tu palabra, Señor, en su boca. Espíritu Santo, glorifícate en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Música de fondo, este precioso himno que está sonando, ¿verdad? En el Monte Calvario. Un himno que yo recuerdo desde el principio de mi conversión. Lo cantábamos y tiene una letra preciosa. A veces es una pena que no nos acordemos un poco de estos viejos himnos. No digo que todos sean muy interesantes, pero algunos, como este, lo es. Os invito, hermanos, a abrir la escritura en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, iremos desgranando los versículos poco a poco, a medida que vayamos yendo adelante en la predicación. Juan capítulo 11, abridlo por favor, y hoy os iré indicando los versículos, ¿verdad? Si alguno de nosotros pudiera retroceder en el tiempo y pudiera situarse en Palestina, en la Palestina del tiempo de Jesús, y visitar alguna de aquellas pequeñas y pobres aldeas que había por allí, quizás en algún momento de su viaje podría oír un grito escalofriante, tremendo, un alarido tremendo. E inmediatamente a este grito se unirían otros de la casa. Y poco a poco se iría uniendo todo el pueblo con un griterío escalofriante de dolor, de pena, de angustia. Posiblemente hubiéramos podido oír esto si hubiéramos podido trasladarnos en el tiempo a una de aquellas aldeas. Esto se llamaba el alarido de la muerte, el anuncio de la muerte. Alguien acababa de morir en aquel momento y en aquellas casas sale un alarido tremendo, que en aquellos villorrios pequeños, aquellas pequeñas aldeas, se iba expandiendo por todas las casas y todo el pueblo estaba gritando porque alguien había muerto. Interesante. Estamos en el Mediterráneo, cuidado. Palestina está en el este, cierra el Mediterráneo. España cierra el Mediterráneo. Nosotros estamos un poco antes del cierre, pero mucha cultura que llevamos encima proviene de las partes orientales del Mediterráneo. Y todavía en los pequeños pueblos, no sé si en la Puebla lo hacen porque ya no es un pequeño pueblo, pero en muchos pueblos de Mallorca todavía, cuando muere alguien, empiezan a tocar unas campanadas de muerte. Y la gente las identificaba, quizás hoy no, pero hubo un tiempo que la gente identificaba estas campanadas y sabía que en el pueblo había muerto alguien. No sé si en la Puebla todavía se hace esto. Todavía se hace. La gente sabe, ¿verdad? Se identificaban por el sonido de las campanas si era un canto, un toque de muerte o eran otros tipos de toque. Aquella gente se ponía a llorar desconsoladamente, como locos. Y no es tan lejos esto en el tiempo en Mallorca. Me contaba un amigo mío de Artà, que todavía él recuerda de pequeño haber visto aquellas mujeres que les llaman exploraneres, ¿verdad? Que iban a pasar toda la noche con la ayuda de un buen de tres caires d'aquests que tenien una caña d'aquelles, tres caires, ¿verdad? Y iban pasando toda la noche llorando. Cuando entraba alguien se ponía a gritar, ¡ay, qué hubiera de dir! Era una tradición, hermanos. No podemos quitar de golpe y porrazo lo que llevamos de tradiciones antiguas. Lloraban. ¿Sabéis por qué lloraban en aquel momento tan desconsoladamente? Había tres motivos
fundamentales o principales por los que lloraban. Primero, que lloraban al difunto. Cuanto más incontrolado el llanto, más honor dispensaban al difunto, más manifestaban que le estimaban y que le echaban de menos. Estamos hablando de una cultura mediterránea. Quizás para los hermanos que vienen de una cultura diferente sea un poco difícil de comprender, pero esto era así. Segunda causa por las que lloraban de una manera tan desconsolada. Es interesante que lo entendamos, demostrar a la familia que se les ama y se comparte la pérdida. Todavía yo vivo en un pueblo de Mallorca, ya hace 34 años que estamos allí. Y me sorprendió mucho cuando estábamos allí, que cuando había un muerto, todo el pueblo iba al funeral. Todo el pueblo iba a la misa aquella que hacían para el enterramiento, pero todo el mundo. Y como no cabían en la iglesia, se quedaban fuera en la calle. Casi siempre eran los hombres que estaban en la calle. Y allí hablaban de fútbol, de mujeres, del trabajo, etcétera, etcétera. Y luego, pero cuando entraban allí, todo el mundo allí consolado. Y cuando llegaban allí ponían cara triste y cara de mucha pena. Hacía un momento que estaban hablando de todo, no consolaban a ninguno. Hermanos, se trataba de hacer saber a la familia que sentían lo que había hecho, aunque no lo sentían. Se trataba, si queréis, de dar una imagen, pero no es exactamente esto. Esta es la segunda causa. Primera, hacer sentir al difunto que le echaban de menos, que sentían su falta. Segundo, a la familia hacerle sentir que se ponían a su lado, que compartían su dolor. Pero había una tercera, y esta es importante que la tengáis en cuenta, una tercera razón por las que lloraban tan desconsoladamente. Y esta razón estaba basada en la superstición. El pueblo judío era muy supersticioso, tenían miles de supersticiones. Y aquella razón estaba basada en las supersticiones. Ellos pensaban que el espíritu del difunto durante 3 días estaba dando vueltas alrededor del difunto y que en algún momento podía entrar en el cuerpo y el difunto resucitar. Por eso clamaban para que el espíritu volviera al cuerpo del difunto. 3 razones. Primera, porque echaban de menos a la persona. Segunda razón, para demostrar a la familia que la apreciaban y que sentían el dolor que pasaban. Y tercera razón, basada en la superstición, pensando que el difunto, al oír aquellos gritos desconsolados, en aquel tiempo de 3 días podía entrar en el cuerpo y resucitar al muerto. Tened en cuenta sobre todo esta tercera razón porque es muy importante. El duelo o luto duraba 7 días. El duelo desgarrador, fuerte, ¿no? Pero lo solían enterrar rápidamente por la climatología. Pensad, hermanos, allí en aquel lugar hacía mucho más calor que aquí, no había neveras como en un tanatorio, ¿verdad? Entonces era cuestión de quitar el cuerpo de en medio porque tufaba, olía, ¿verdad? Pero los 3 primeros días eran dramáticos, porque todo el mundo estaba expectante a ver si volvía el espíritu del muerto y se metía en su cuerpo de nuevo. Era muy dramático. Al 4.º día ya no había nada que hacer. El rostro ya se descomponía, era irreconocible, el espíritu ya no volvería a este cuerpo, no se podía hacer nada. Estaba muerto definitivamente, no había esperanza. Fijaos bien, muy importante que tengáis en cuenta estas cosas, ¿verdad? Jesús, en el versículo 4 del capítulo 11, dice que oyó que Lázaro estaba enfermo, porque las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Quiere decir, míralo, porque si tú estás allí, le dicen más adelante, si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para. A estos dos para aquí no son la misma palabra en el griego, y es muy importante tener en cuenta esto. El primer para indica un propósito, un fin. El propósito de esta enfermedad no es para honrar a la muerte. Este primer para es el pros, no es en pro de la muerte. Pero el otro para, que nosotros no lo tenemos separado, no lo tenemos diferenciado, en el griego quiere decir más o menos
os explicaré el sentido. Dice, sino es en favor, en beneficio de. Entonces yo lo voy a parafrasear así. Cuando Jesús dijo, esta enfermedad no es para glorificar a la muerte, sino que es el propósito de esta enfermedad es glorificar a Dios. Interesante, ¿verdad? Y aquellos discípulos se quedaron así un poco extrañados porque Jesús era muy amigo de Lázaro y entonces se quedan allí y dicen, bueno, ¿qué pasa? No dice nada, bueno, ya está, no ha querido ir, porque es interesante que dice, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Versículo 6, increíble. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces, fijaos bien, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Y qué ocurre? Que cuando decide ir allí, versículo 39, fijaos bien, nos dice que cuando llegó al donde estaba Lázaro, le dice su hermana, dice, Señor, ya hace ¿cuántos días? 4. Ya no había ninguna posibilidad que este hombre pudiera resucitar dentro de los 3 días que decía la superstición. Se presenta al 4º día, no había ninguna posibilidad. No podían decir, sí, es que el espíritu daba vueltas por allí y se ha metido. No, ya era el 4º día. No había posibilidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, ¿verdad? Por eso es tan interesante los contextos, ¿verdad? Entonces, las hermanas le dicen, Señor, versículos 21 y 32, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y en el versículo 33 dice, cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, era el momento del llanto, hermanos, llorando de una manera estrepitosa, amargada, dolorida, desconsolada, dice que ocurrió algo aquí. Se conmovió profundamente en el espíritu. Y la palabra conmover aquí en el griego tiene un sentido muy fuerte, porque para decirlo de alguna manera, da la idea de un caballo cuando resopla. ¿Os habéis fijado cuando un caballo resopla? Se le mueve todo el pellejo. Algo que le viene de dentro, ¿verdad? Pero se le mueve todo. Se quedaba conmovido. Algo que salía de dentro en el espíritu le conmovía integralmente. Y se entristeció. Se entristeció al ver allí lo que había hecho la muerte con su amigo Lázaro. Y entonces quiere ver, versículo 34, el lugar. Dice, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Pero la palabra llorar aquí, perdona que sea tan así, pero es que no soy así, que vaya tan así a las palabras, pero es que tiene un significado tremendo. La palabra llorar aquí no indica un llanto desconsolado, indica derramar lágrimas de una manera serena, de una manera reposada, no desesperadamente como estaban haciendo la gente en aquel momento. Yo he ido a funerales y a entierros de hermanos, y cuando vas al funeral o en un entierro de un hermano, por regla general, por lo menos lo que yo recuerdo es tristeza, dolor, pero paz. No hay desconsuelo allí. No hay desconsuelo, no hay, no sé, nervios, hay dolor. Jesús se entristeció, pero hay paz. Vas a un funeral de alguien que no es creyente y te encuentras allí con unos llantos, unas nerviosismo tremendo, ¿verdad? Pero cuando hay una persona que ha muerto y es creyente y su familia son creyentes, te encuentras con una serenidad, con una tristeza, pero paz y serenidad. Hermanos, esto lo podéis comprobar por ahí cuando vayáis a algún funeral. Esto se ve fácilmente. Y entonces la gente, versículo 36, dice, por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. El llanto de Jesús hace ver a los demás que estaba amando a su amigo Lázaro. Y entonces le dicen, hombre,
ya que le amaba tanto, porque no impedía que muriese. Porque no impedía que muriese. Porque todo se trataba de estar allí antes de que muriese para impedir que muriese. Hermanos, yo creo que esta palabra, y no estoy profundizando demasiado porque tiene para varias predicaciones, pero yo creo que nos enseña que en el mundo, en este mundo donde vivimos, hay mucho sufrimiento, mucha desesperación, mucha angustia, mucha muerte. Se oyen los lamentos de la muerte. Pon las noticias ahora a la hora de comer, si es que tienes estómago para resistirlas, cada uno es como es. Pon las noticias y verás qué lamentos de muerte hay allí. Verás cómo el mundo se estremece por tanto sufrimiento. Lo que pasa es que llega un momento que ya nos hacemos, dijéramos, como invulnerables a todas estas malas noticias y todas estas noticias de muerte, desastre y desesperación. La creación misma está gimiendo por la tiranía a que esté sometida por la mano del ser humano. Gime la creación. Está siendo destruida de una manera implacable. Lo dice la palabra de Dios y lo podemos ver. Hermanos, el infierno, yo creo que está en este mundo ya, pero que estará para siempre para aquellos que no aceptan la salvación que viene de parte de Jesús. Porque todos estamos perdidos, hermanos, todos estamos muertos. Estamos muertos en delitos y pecados. Y Dios lo sabe. El hombre está muerto, está separado de la vida, porque Dios es la vida y el hombre al pecar ha abierto una barrera entre la vida y se va al lado de la muerte. Por eso nos dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Quiere decir que la persona que no tiene a Cristo en su corazón está perdida. Está perdida, no tiene ningún tipo de solución. El infierno es el final de aquellos que rechazan la salvación que viene de Cristo Jesús. Dios sabe que el hombre está muerto, pero Él tiene un plan para salvarnos. Y entonces en el versículo 38 nos dice que Jesús de nuevo, otra vez conmovido con este estremecimiento que le sale del Espíritu, en su interior fue al sepulcro. Fue al sepulcro. Juan Calvino nos dice en una interpretación, en una interpretación que hace de este pasaje, que Cristo se dirigía al sepulcro no como un espectador que va a ver qué pasa por allí, sino como un luchador que se está preparando para el asalto. Yo cuando leía este comentario de Calvino, yo pensaba en aquella película El Gladiador. No sé si la habéis visto alguna de vosotros. ¿La habéis visto esta película? ¿Os acordáis de aquel tiempo? Se me quedó esta escena grabada aquí. Cuando él sale al circo, ¿verdad? Y lo ves con aquella actitud, dijéramos, férrea, fuerte, que se va a enfrentar con su enemigo y que sale un tigre en aquel momento de allí, ¿verdad? Un hombre que estaba decidido a luchar, a ganar, a morir si es necesario, pero a luchar. Y nos dice que Jesús se presentó allí, iba camino de la cueva, no como alguien que iba a ver qué pasa por ahí, a ver qué ocurre, no, con una decisión firme de luchar y de vencer. Porque la vida, la Zoe, se va a enfrentar con la muerte, el Thanatos. Se iban a enfrentar, iba a haber un duelo entre la vida y la muerte. Yo creo que en aquel momento Jesús, cuando lloró delante de la tumba de Lázaro, yo creo que estaba viendo las consecuencias que el sicario de Satanás, que es la muerte, había hecho en aquel momento. Jesús estaba viendo lo que era la realidad del pecado. Pero al mismo tiempo yo pienso que Él estaba viéndose también con lo que iba a ocurrir dentro de poco en su vida. Enfrentarse a la muerte, pero luego enfrentarse a la resurrección, que es lo que celebramos hoy. Aquel momento tenso y dramático de Cristo yéndose hacia el sepulcro, viendo lo que había hecho aquel tirano invencible, que nunca había sido vencido por nadie, la muerte nunca había sido vencida, y que no había otra solución que pasar por ahí, porque la paga del pecado es la muerte, el resultado del pecado es la muerte, hermanos.
Y entonces se acerca para allá y ve no solamente el muerto que estaba allí, sino, yo creo, esto es una idea mía, que creo que ve lo que le iba a ocurrir a él dentro de poco tiempo, muy poco tiempo. Porque en Lázaro están representadas la situación de muerte de todas las personas, de todas, como consecuencia de haber pecado. Pecado, el pecado que sea. No empezamos a hacer acepción de pecados, que le digo yo. Este pecado es mortal y este es venial. No, no. Para Dios no hay ni pecado mortal ni venial. Para Dios hay pecado. Y hay una ley que nos dice que el que no cumpla esta ley ha pecado. Y hay una ley que nos dice que aunque cumpliéramos 9 artículos de la ley y dejamos uno sin cumplir, hemos transgredido, hemos traspasado toda la ley. Y si lo hemos hecho una vez solamente en nuestra vida, hemos traspasado toda la ley. Por tanto, la situación del ser humano está clarísima, que es de muerte, porque nadie ha podido cumplir la ley en absoluto. El único que la cumplió fue Jesucristo. Entonces, la solución de Dios en Cristo es una solución de gracia. Ni tú ni yo podemos hacer nada para pagar en compensación de nuestro pecado. Y queda muy bien representado en Lázaro. Lázaro estaba muerto, no podía hacer nada para pagar por su resurrección. Estaba muerto, no podía hacer nada, allí estaba. Tenía que venir de fuera, por gracia. No porque lo mereciera, sino por gracia. Y gracia quiere decir recibir algo sin pagar, gratis, un don, un regalo, sin pagar, inmerecidamente. Y entonces Lázaro no podía pagar, pero allí estaba. Y la obra de Dios que hace para poder unir al hombre de nuevo con su Creador es gratuita. No puedo estar pagando. Hemos visto esta semana, ha habido mucha gente que se cargaba de cadenas, se flagelaba, iba descalza, caminaba de un lado para otro durante muchos metros, no tanto aquí, pero quizás en otros lugares de España eran kilómetros incluso, ¿verdad? Cargado de cadenas, flagelándose algunos, ¿verdad? Creyendo que con esto pagaban por algo. Y a mí me hace recordar esto cuando Jesús iba hacia la muerte, hacia la cruz, y unas mujeres allí las veía llorando, y dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, no lloréis por mí, llorad por vosotras, no por mí. No por mí, no lloréis por mí, llorad por vosotros, estáis condenadas, estáis perdidas. No lloréis por mí, yo tengo que pasar por mí calvario, por decirlo de alguna manera, pero no lloréis por mí, llorad por vosotras. Y entonces aquí lo que vemos es que restablecer la comunión del ser humano con Dios, de ese ser humano que desobedeció a Dios en los mandamientos, cuesta un precio, sí que es verdad, pero no lo pagamos ni tú ni yo, querido hermano, lo paga Jesucristo el precio, lo paga Él, porque la paga del pecado es la muerte. Él no tenía por qué morir, Él no pecó nunca, nunca. Nadie le pudo acusar de haber pecado, de haber transgredido la ley. Él murió porque ni tú ni yo podíamos hacer nada para solucionar nuestra situación, hermano. Es gratuito, es gracia pura. Y en el versículo 38 dice que era una cueva y tenía una piedra puesta sobre el sepulcro. Aquí hay algo muy interesante. En primer lugar vemos algo que a los judíos que estaban allí, los religiosos, debieron decir: a este hombre nos lo tenemos que quitar de en medio cuanto antes. Cuanto antes. ¿Por qué? ¿Qué hace? Una primera transgresión. Va a un lugar donde había un muerto. Y la tradición talmúdica decía que a menos de 2 metros no te podías acercar a aquel lugar. Estaba transgrediendo, saltándose una norma religiosa judía, porque se acerca hasta la cueva, allí. Primera, ya ha transgredido la ley, ha transgredido la ley religiosa, pero Jesús tenía un objetivo mucho más importante, era resucitar a Lázaro. Y aunque tuviera que transgredir una ley religiosa, eso no le importaba, porque Él quería resucitar a Lázaro, hermanos. Y es muy importante ver, hermanos, como muchas veces la religiosidad, la religión, las tradiciones religiosas, las religiones culturales, las religiones eclesiásticas están impidiendo que Jesús obre. Pero Jesús pasó por encima
de las tradiciones eclesiásticas. Él tenía un objetivo: yo quiero que este hombre resucite, y se acerca. Y dice, es muy interesante porque dice, versículo 39, y Jesús dijo, quitad la piedra, pero es que Jesús se está pasando un montón. Porque no solamente es él que transgrede las normas religiosas, sino que mete a otros en el ajo. Les dice a los otros que hagan también algo que está prohibido. O sea, yo me acerco al sepulcro, estoy pasándome las tradiciones religiosas por bandera, y además no solamente, sino que digo a otros que hagan lo mismo que hago yo. Jesús era un transgresor de la religiosidad. Jesús tenía muy claro lo que quería. No se dejaba atar por la religión, sino que él tenía objetivos muy claros. Y allí se encuentra la hermana que dice, Señor, pero ya hace 4 días que está aquí, tufa, hiede, está oliendo muy mal, muy mal. Y Jesús no le tiene manía a esto. Para eso quiere decir que si se abre la piedra, Jesús va a oler todo aquello, ¿verdad? Pero, hermanos, yo creo que hay algo muy interesante. No importa si huele o no huele, si es de un día o de 4 días, o si es de 1 minuto o 4 días. El tema está en que estaba muerto, que luego viene la descomposición cada vez más avanzada. Sí, pero el tema estaba en que estaba muerto. Hay gente que piensa que algunos pecadillos pues no son muy importantes, que hay pecados que sí que son muy importantes. Y hace una especie de lista de pecados morales y de pecados más inmorales. Cosas que se pueden pasar por alto. Pero el tema estaba en que estaba muerto. Hacía 4 días, pero desde el momento en que murió estaba muerto. Yo tenía un amigo, muy amigo, bastante amigo mío. Era un drogadicto. Pero era un drogadicto que se consideraba un drogadicto de categoría. De categoría. Ganaba mucho dinero. Era un buen guishaina, ¿no? Y en aquel momento había mucho trabajo, estaban construyéndose muchos hoteles. Ganaba mucho dinero. No tenía ni un duro, pero no tenía nada, pero ganaba mucho. Y entonces decía, bueno, yo no soy como estos que se están metiendo el chute en la vena y están mirando mientras está entrando la droga en la vena. Yo no soy de estos. Yo me la fumo, la heroína. Quiere decir, tienes más clase que el pobre aquel que está allí tirado en un rincón con la aguja clavada. Tú eres más fino, eres más elitista, ¿no? Tú eres un heroinómano igual que es el otro, chico, igual. Estás tan perdido como el otro y has dejado a tu familia, todo el dinero que ganabas te lo has gastado en la droga, aunque te la hayas fumado y los otros se lo hayan inyectado. Tú eres un drogadicto. No hay clase aquí de heroinómano. Era el tiempo del caballo, donde caían la gente como moscas, ¿verdad? Era tremendo aquel tiempo. Hermanos, ¿qué os quiero decir con esto? Que uno no es más pecador porque sea más fino pecando. No es más pecador el que viene con la pistola a robarle a un pobre desgraciado que el que se pone el guante blanco en el despacho y le roba el alma a aquel otro. ¿Entendéis esto? No hay clases. Somos todos pecadores. Estamos todos muertos en nuestros pecados y delitos. No hay categorías. Jesús va para allá. Y entonces les dice a la gente, quitad la piedra. Ordena, una orden. Pero Señor, ¿qué nos dices a nosotros que vayamos a hacer si eso está prohibido? No podemos acercarnos al sepulcro, hay un muerto aquí, está prohibido por la halajá, que es la ley judía, no podemos acercarnos. ¿Cómo nos haces hacer esto? Los fariseos que debían estar por ahí rondando debían decir, este hombre es un mal bicho, hay que eliminarlo ya, hay que eliminarlo ya. Es que les estaba confrontándoles de todas las maneras. Poneos en el lugar de los fariseos, ¿verdad? Hay que eliminarlo ya. Y entonces obedecen en fe. Antes que la tradición está la palabra de Jesús. Y aquí tenemos un ejemplo muy bonito, hermanos. Cuando la tradición no cuadra con la palabra de Jesús, déjalo. Huye por tu vida. Como vi en un vídeo yo una vez acerca del abuso espiritual, que acababa el vídeo viendo el hombre corriendo. Dice, huye por tu vida.
Cuando la tradición no cuadra con la palabra, no hay nada más importante que la palabra. Mi tradición puede ser buena, pero si choca con la palabra, siempre tiene que ser vencida por la palabra. Y entonces aquella gente, pues, ¿qué hacen? Obedecen a Jesús, obedecen a la palabra hecha carne. Y Jesús, versículo 41, nos dice que Jesús, cuando quitaron la piedra, alzó los ojos a lo alto y dijo al Padre: Padre, te doy gracias porque me has oído. Parece ser que Jesús ya había orado al Padre y había entendido que era la voluntad del Padre que se resucitase a Lázaro. Jesús obedecía la voluntad del Padre. Jesús veía si el Padre había puesto fe en aquella persona para ser sanada. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero la fe es un regalo que da Dios, que no la pago yo. Si el Padre me da fe a mí, entonces obedeceré lo que me dice Jesús. Jesús obedecía al Padre y dice: Padre, ya sé que me has oído. Por tanto, como sé que me has oído, ahora voy a actuar en fe y le voy a decir a Lázaro: Lázaro, levántate. ¿Os fijáis en la cosa cómo va? Muy interesante, ¿eh? No tiene desperdicio este capítulo, por lo menos para mí, ¿no? No hay desperdicio. Hay una cantidad de enseñanzas tremendas. Y entonces dice que actúa en fe y era consciente de que se iba a enfrentar con la muerte. Allí presente, allí fotografiada, allí estaba la muerte de Lázaro, un hombre que representaba la muerte, pero delante estaba uno que era la vida. Era el gran combate entre la muerte y la vida. Y entonces en esta gran confrontación, dice la palabra, le dice: Lázaro, a gran voz, Lázaro, sal fuera, a gran voz. Lázaro, ven fuera, sal fuera. Pero para mí es muy importante que ponga este detalle: gritó con fuerte voz, gritó con fuerte voz. Porque este detalle es muy importante, porque es totalmente opuesto a lo que los espiritistas, a lo que los ocultistas, a lo que los nigromantes decían con voz suave, con voz tenue, que casi no se entiende cuando hacían sus actos mágicos y sus actos de espiritismo. Él no, a gran voz, que lo oyera todo el mundo: Lázaro, sal fuera, sal fuera. Y entonces Lázaro, como sabemos todos, sale del sepulcro, porque la palabra de vida, que es Cristo Jesús, pudo más que la muerte del pecado que hizo que Lázaro muriera. Hermanos, ¿os fijáis? La gran confrontación entre la vida y la muerte. Lázaro sale de allí. ¿Pero qué dice la Escritura? Dice: y el que había muerto, versículo 44, salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Salió. Pero la tradición en aquel momento, lo que se hacía era atar al muerto, le ponían vendas con unos ungüentos, ¿verdad?, perfumados, etcétera, con diferentes especias, para evitar el olor y para hacer que se conservase un poco más, aunque era difícil en aquella climatología. Entonces imaginaos vosotros que sale de allí dentro de la cueva una momia atada, que no veía, con los pies atados, supongo que debía saltar así, las manos atadas, y que sale fuera. Jesús, pero ya podías haber dicho también que se le caigan las vendas. Si has dado vida a este hombre, hazlo bien ya de una vez, que se le caigan las vendas, que no tengamos que ver aquí. Este hombre no podía ni andar, no podía hacer nada, no podía ver nada. Un aspecto súper desagradable, con unas vendas manchadas de la descomposición, un olor nauseabundo. Se veían y se olían las huellas dejadas por 4 días de muerte. Se veían y se olían, se podía ver. Qué cosa más desagradable, hermanos, imaginaos. Qué cosa más desagradable aparecer este hombre allí de esta manera. Y hermanos, yo pienso que esto nos ocurre también a todos nosotros. Cuando nos hemos convertido al Señor, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, cuando hemos recibido la nueva vida en Cristo Jesús,
hemos tenido vida, pero hay muchas manchas del tiempo de la muerte en nuestra vida, en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de ver las cosas. Está manchada todavía por la vieja vida de muerte. Se ve, hermano. Yo nazco de nuevo y he empezado el camino, pero necesito aprender cómo se funciona en este camino. Necesito aprender que las cosas que yo había hecho no agradan al Señor, que hay que quitar. Necesito caminar en la nueva vida dirigida por el Espíritu Santo. Yo no sé, he nacido de nuevo, pero soy como Lázaro. No veo nada, no sé cómo hacer las cosas, no sé cómo comportarme. Tengo que aprender en la nueva vida. No hay visión, hay ataduras, hermanos. Ataduras del tiempo que hemos estado viviendo en el pecado. Hay hábitos, hay vicios, hay estorbos para andar, hay heridas. Hay tantas cosas en nuestra vida todavía que se tienen que ir quitando por el poder del Espíritu Santo, pero también hay algo que muy indicativo aquí, hermanos, muy indicativo, por el poder del Espíritu Santo y con la ayuda del cuerpo de Cristo, con la ayuda de hermanos que ya tienen una experiencia en la nueva vida, que nos pueden echar una mano, que nos pueden orientar. Hermanos que se tienen que involucrar en mi suciedad, igual que yo me tengo que involucrar en la suciedad de otros hermanos que se están convirtiendo. No esperemos que una persona que se acaba de convertir ya va a toda, ya no tiene ningún problema, ya lo sabe hacer todo, ya hace las cosas como Dios quiere. No, Dios le ha dado la vida, pero nosotros lo tenemos que desatar, hermanos. Es que no hay otra. Desatar en el poder del Espíritu y de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú has llegado hasta aquí, puedes ayudar a otro a llegar hasta aquí. No hay problema. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Porque Jesús pudiera haber hecho que aquella persona que se levantaba ya se levantase sin ataduras, con una visión clara, sabiendo lo que quería hacer, dónde quería ir, podía caminar. No es así. Lo podía haber hecho, pero no es así. Quiere que el cuerpo se involucre en el milagro de la resurrección de Lázaro. Y Jesús quiere que el cuerpo, nosotros como iglesia, nos involucremos en el milagro, porque es un milagro cuando una persona sale de la muerte por el poder de Dios y la palabra del Evangelio. Bueno, es un milagro, pero luego hay que ir adelante. Y aquí se nos pide a nosotros que colaboremos en el desatar. Ahora bien, cuidado, tengamos en cuenta que el desatar a Lázaro implicaba un asco tremendo. Yo no sé si vomitaron aquella gente por allí. Yo creo que hubiera vomitado. Tocar la porquería, ¿os imagináis? Tocar la porquería. Tocar aquellas vestiduras que olían llenas de descomposición. El ir a desatar al hermano que ha nacido de nuevo implica tocar cosas que no nos gustan. Implica tocar maneras de ser que no estamos de acuerdo. Implica tocar cositas que nos dan como asco. Pero nos tenemos que acordar que nosotros también salimos de la tumba con estas vestiduras, hermano, con estas vendas, con estas heridas, con estas manías, con tantas cosas. Hermano, ¿el Señor puede hacerlo? Claro que lo puede hacer. Si yo nazco de nuevo hoy en Cristo Jesús y me muero al cabo de un minuto, yo voy al cielo, hermano. Yo voy al cielo porque he sido nacido de nuevo, soy una nueva criatura. Pero si el Señor permite que yo vaya viviendo en esta tierra más tiempo, necesitaré que me echen una mano para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esos que me tienen que echar una mano son hermanos que ya tienen la experiencia, más experiencia que yo, como tenían aquellos discípulos que hacía 3 años que iban con Jesús. Y que a pesar de todo, aquí sí que meten la mano bien en la brasa, porque aquí sí que tocan el punto, no toques cosa muerta. Pero es que este ya no estaba muerto, ya estaba vivo. Ya estaba vivo. Salía de la muerte, pero estaba vivo. Tenían que ponerse el asco a un lado para ir a tocar a esta persona. Tenían que ponerse las manías al lado para ir a ministrar a esta persona. Para decirle lo que hay, para decirle el camino, para decirle tu experiencia de cómo has solucionado estos temas ahora, hermanos. Sebastián nos estaba hablando hace un tiempo de o servimos para quitar la sed o servimos para curar, una de las dos cosas. No podemos estar aquí sin servir para nada. Pero lo curioso es que es algo muy interesante porque
la gente en la calle celebra la muerte. Vendrá el 31 de octubre y se celebra Halloween, la fiesta de la muerte, la gran fiesta de la muerte, y todo el mundo se apunta, y todo el mundo hace fiesta y baile y juerga y máscaras, etc. Todo el mundo celebra, pero hermanos, nosotros estamos llamados a celebrar la fiesta de la vida. La fiesta de la vida, hermanos. Y la fiesta de la vida implica personas que han salido de la muerte, que necesitan ayuda para ir adelante en el nuevo camino, en la nueva vida. Porque ellos no saben, igual que no sabíamos ni tú ni yo cuando nos convertimos. Y esto implica también, hermanos, saber que la palabra de Dios va por encima de cualquier tipo de tradición cristiana o no cristiana. La palabra de Dios va por encima. Para celebrar la fiesta de la vida necesitamos agarrarnos a la palabra de Dios y a veces tener que dejar tradiciones que nos han parecido bien durante toda la vida, pero que cuando chocan con la palabra hay que dejarlas. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, hermanos. Y entonces le dice así, y para mí es algo importantísimo. Jesús le dijo, dejadle ir, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. No le volváis a atar otra vez con la tradición de aquí, con la tradición de allá, con la metodología de este sitio, con el sistema del otro. No le atéis de nuevo, por favor. Desatadle y ayudarle a caminar en la nueva vida, pero no le volváis a ir allí con tradiciones, con historias y lo volváis a tener atado. Yo le he sacado de la muerte para que ande suelto con la ayuda del cuerpo, con la ayuda del Espíritu Santo, pero vosotros con vuestras cosas no empecéis otra vez a ponerle vendas para que el hombre no pueda ir donde entiende que tiene que ir, que no pueda ver lo que entiende que tiene que ver y no pueda hacer lo que entiende que tiene que hacer. ¿Entendéis esto, hermanos? Ayudar sí, pero no podemos atar de nuevo. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Entonces, hay 3 órdenes en esta porción que ha dado Jesús. Primero, involucran a sus discípulos. Vosotros quitad la piedra. Que no podía haber dicho Jesús, piedra, muévete. Eso hubiera movido la piedra. Lo podía haber hecho. No lo hace. Esto lo podían hacer los discípulos. 4 o 5 hombres allí apretando la piedra para rodarla y dejar la puerta abierta. Eso lo podían haber hecho los discípulos. Los discípulos podían correr la piedra. Lo que no podían era dar vida a un muerto. Pero quitar las cosas que había por en medio, los estorbos, sí que lo podían hacer. Tú y yo no podemos dar la vida, pero podemos quitar estorbos, podemos preparar el camino para que el Evangelio pueda llegar a una persona. Estorbos culturales, estorbos de muchos tipos. Quitar piedrecillas que hay por en medio para que la palabra llegue con facilidad. Nunca podremos dar la vida, pero sí que podemos colaborar con Jesús antes del nuevo nacimiento y luego también después del nuevo nacimiento. Cuando Lázaro sale fuera, Jesús podía haber dicho, como he dicho antes, que le caigan las ligaduras, y no lo hace, porque esto sí que lo pueden hacer los discípulos. Dar la vida no, pero desatar a Lázaro sí que lo pueden hacer ellos. Hermanos, nosotros no podemos dar la vida solamente la da Jesús, pero podemos preparar el camino antes y también podemos ayudar a la persona que ya ha nacido de nuevo, que ha resucitado de la muerte espiritual después de ello. ¿Entendéis, hermanos? Hay cosas que Jesús las podría hacer, no nos necesitaría, pero quiere involucrarnos en ello. Quiere involucrarnos en el milagro de dar vida. Entonces, yo pienso que este Lázaro, sal fuera, le llama por su nombre, le conoce. Solo Jesús sabe cuál era la situación de Lázaro, lo que había vivido antes Lázaro. Le conocía bien. Dice, sal fuera, sal fuera. Solo Jesús puede dar vida. Por eso yo creo que, no sé cómo es vuestra situación, yo no os conozco, no tengo mucha relación con vosotros, vengo de cuando en cuando, pero quizás hay alguna persona aquí que todavía está muerta en sus delitos y pecados. No quiere decir que no sea miembro que no practique una religión o que sea miembro de una iglesia. Independientemente de esto, puede estar aquí y estar muerta en sus delitos y pecados, que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador. A estas personas, si hay alguna aquí así, yo le puedo decir, hermano, no te dejes engañar por la religión no te salvará. Lo importante es que recibas a Cristo como tu Salvador,
que recibas al que te va a dar la vida. De lo contrario, puedes estar pasándote toda la vida en una iglesia muerto. Y la iglesia puede ser una cueva para ti, la misma cueva en la que estaba Lázaro. Por eso, si estás así, yo te quiero decir, deja que Cristo entre en tu vida hoy. Arrepiéntete, reconoce que lo has hecho mal, como todos nosotros, no hay nadie que lo haya hecho bien. Pero dice, Señor, yo necesito que me saques de la cueva. Sácame de la cueva. Y lo puedes hacer por tu palabra, porque tú eres la palabra hecha carne, la palabra de poder. No permitas que un templo, una iglesia evangélica se convierta en la cueva donde tú estás bien muertecito. Bien muerto. No permitas esto, hermano. Pídele al Señor que te ayude a salir. Los que vivimos en este país, pues estábamos en la cueva de la religión católica. Yo el Viernes Santo habrá hecho 52 años que le pedí a Cristo que me sacara de la cueva en la que estaba. Y me dio vida eterna. Estaba muy atado por muchas cosas de mi vida. Necesité mucho la ayuda de hermanos y necesito la ayuda de hermanos, porque mientras estamos aquí es una lucha tremenda contra las ataduras que nos vienen de fuera, las que llevamos dentro y las ataduras con las que nos quieren atar el mundo espiritual de maldad. Por eso, si hoy estás aquí y todavía no has nacido de nuevo, no tienes una nueva vida, Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Hoy está aquí para sacarte de la cueva, si quieres. Hermanos, yo pienso que necesitamos tener una visión clara de lo que es la iglesia. La iglesia no es esto. Esto es un templo, una casa, donde se reúne la eclesía. ¿Qué es la eclesía? El grupo de personas que han sido llamados a salir fuera del sistema, a salir fuera del pecado. Y eso se reúne en algún sitio. Pueden reunirse aquí, pueden reunirse en un bar, pueden reunirse allí en la placita esta que hay, en un banco, donde sea. Pero esto es la eclesía. Esto de aquí es un templo, un lugar donde hoy se reúne la eclesía y mañana se puede reunir otra gente, pero esto es un templo. Entonces yo creo que la eclesía no es un club social, hermanos. No es un lugar de entretenimiento cristiano, ¿verdad? No es un lugar de entretenimiento cristiano. No es su propósito entretener cristianamente. La eclesía está aquí para anunciar la vida que hay en Cristo Jesús a los que están muertos. Pero también está aquí para ayudar a aquellos que salen de la tumba a poder vivir una vida coherente con la nueva naturaleza que tienen. Podemos involucrarnos en despedregar, quitar cosas de en medio para que la palabra pueda llegar con más facilidad, pero también nos podemos involucrar en ayudar a aquel que ya ha salido de la tumba. Ahora bien, Jesús por 2 veces fue conmovido en espíritu, en lo más profundo, y se manifestó en lo más externo. Pero el que le conmovió fue el espíritu. Yo no sé si nos conmovemos al ver tanta gente que se va al infierno. No lo sé. Pero sí que podríamos pedir al Señor que nos ayudara en esto, que nos haga conmover al ver que mucha gente no va a ir al cielo con Él porque está perdida. Y el conmovernos nos hará clamar para que el Señor nos ayude para poder hacer el trabajo de colaborar en el milagro de dar vida. Que el Señor os guarde, hermanos, os deseo una buena Pascua y los que hemos nacido de nuevo ya la podemos celebrar. Yo siempre digo, hay 2 cumpleaños en un creyente, el día que naciste de carne y de sangre y el día que naciste del Espíritu. Yo celebro los 2, pero hay uno que es inalterable, el otro se acabará. Que el Señor os bendiga, hermanos.